Me da muchísimo placer, además, tener aquí a Odette, que ella ahora se encargará de este tema que para nosotras en particular es fundamental el hablar, el abundar en el tema de las mujeres que escriben poesía, pero sobre todo la poesía lésbica, que es un gran orgullo poderlo tener. Tenemos allá una sección también. Y bueno, ya no me enrollo, vamos a que Sara Uribe nos haga favor de darnos una breve semblanza y explicación de esta charla y pues al finalizar habrá preguntas, sí, ¿verdad? Preguntas. Y también se podrán firmar algunos libros que tenemos aquí, por ejemplo, el de las perras, que estamos mañana presentamos. Y bueno, para las preguntas, por favor, les vamos a pedir que las hagan con el microfonillo que va a andar ahí atrás, porque luego la gente que está en línea, pues no se entera de qué preguntan, ¿no? Pues sin más, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Sara, por favor. Muchas gracias, Marta. Quiero agradecer, quiero darles la bienvenida a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan aquí en la librería Utópicas, pero también a quienes nos acompañan desde su hogar. Esta tarde estamos muy contentas, la verdad, desde la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la Dirección de Literatura de la UNAM, en una colaboración que creo que ya se está volviendo costumbre, Marta. El año pasado tuvimos esta misma conferencia, en aquel momento con Sayac Valencia, ahora estamos con Odette Alonso, y nos da mucho gusto contarles brevemente que esta cátedra, que lleva el nombre pues, de una de las escritoras mexicanas más relevantes del siglo XX, que está cumpliendo justamente el centenario de su natalicio, es una cátedra que está dedicada a varios temas, pero uno de los temas más relevantes es justamente difundir las literaturas de las principales voces justamente sexodiversas y de la comunidad LGBTIQ+. En esta ocasión estamos, reitero, muy contentas porque la conferencia que va a dar Odette Alonso, que no necesitas tampoco tanta presentación, querida, porque ya te conocemos, es una gran escritora, poeta, ensayista, tiene esta antología Versas y Diversas, que si no la han leído, pero además viene por ahí una nueva sorpresa, pero compren esta, después compren la nueva sorpresa, por supuesto. Y Odette pertenece, es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, y también queremos agradecer, por supuesto, al sistema porque esta conferencia es parte de su retribución social. Entonces, vamos a escuchar esta tarde una primera conferencia, les anuncio desde ahora que va a haber una segunda para que estén pendientes regresando de vacaciones. Esta nos va a llevar hacia los inicios, hacia las precursoras de la literatura y de la poesía lésbica mexicana. Después vendrán las escritoras del presente, pero hoy vamos a centrarnos en esos inicios. Odette, muchísimas gracias. Gracias a Utópicas también, y pues te dejo la palabra para que empieces a contarnos. Muchas gracias, Sara. Un aplauso, por favor. ¿Es así? ¿De este lado? Bueno, pues muchas gracias, Sara, muchas gracias a Utópicas y a todas y todos ustedes por estar aquí acompañándonos este día en el que, como bien decía Sara, voy a hablarles un poquito. Yo hice mi tarea, traigo una ponencia de la cual leeré algunos fragmentos, pero lo demás lo platicaremos. De los inicios de la poesía lésbica mexicana, en el cual, especialmente de los años 80, 90, o sea, las últimas décadas del siglo pasado, que me gusta mucho decir eso porque somos personas del siglo pasado, casi todas, algunas de ustedes no, pero casi todas sí, y se oye así como si fuéramos clásicas, y tal vez sí lo somos un poco. Y para hablar de poesía sáfica, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cometer el pecado de nombrar a Sor Juana como primera referencia, violando toda esta secrecía que se echó durante tantos siglos sobre esa figura,
y sospechando cosas, que a mí me encanta eso del chismecito y de la sospecha. Entonces, una mujer que en esos siglos escribió: ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. ¿Puedo yo dejar de amarte si tan divina te advierto? Y ese poema se lo dedicó a María Luisa Gonzaga y Manrique de Lara, que era la virreina de la Nueva España y que era su amiga personal. La visitaba en el convento y entonces Suná se pone a hacerse ideas porque pues como una monja de clausura tiene una amiga que la visita en el convento y se encierran ahí en la celda a hablar de, no sé, quién sabe, ¿no? Entonces, es muy... Y luego como se ponía de furiosa Sor Juana, que tenía su carácter cuando a la mujer le faltaba muchos días o de pronto se le ocurrió tener un hijo del virrey y cómo se ponía ella un poco inquieta, hace sospechar que a pesar de lo que han dicho muchos académicos, pues sí había su cosita por ahí, ¿verdad? Creo yo. Después de Sor Juana hay un vacío muy grande, que tal vez no es un vacío, sino es un desconocimiento de un espacio de tiempo de siglos. Se comenta que por ahí del siglo XIX hubo en Durango una chica que se llamó Dolores Guerrero. Ella vivió entre 1833 y 1858 y muy joven escribió unos poemas eróticos, uno titulado A o No más a ti, que podría presumirse que tuviera un aliento lésbico, pero es de difícil comprobación, dice el estudio este que yo consulté, porque pues el lector común, si no sabe que es una mujer la que lo está escribiendo, puede no sospechar que ese poema tiene esa naturaleza y no una naturaleza estrictamente heterosexual, ¿verdad? Habría que estudiar a ella. Y yo tengo mis muy sospechas, lógicamente que supongo que tengamos todos más o menos sobre Concha Urquiza, y las tengo también sobre Laura Méndez de Cuenca. No le digan a Leticia Romero Chumacero ni a los especialistas en eso. Pero aquí en mi escrito anotaba que eso no era tan raro en los siglos pasados, porque incluso autoras como Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik no eran fácilmente identificables, a no ser que una estuviera buscando entre líneas, que era una lectura maravillosa que había en el siglo XX, que tú estabas ahí, porque yo leía a Gabriela Mistral y decía, qué rara está esta mujer, porque no hay ningún poema que diga, amado mío, no, todo era neutro. Y entonces, cuando tú ves las cosas muy neutras, sospecha, porque eso es alguien que no quiere decir las cosas claramente, o que no puede, ¿verdad? Y es tan interesante este suceso, porque después, no hace tanto, cuando empezaron a salir las cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana, y todo Chile en un escándalo que eso no era cierto, y las cartas firmadas por la mujer y escritas en masculino además, cuando sucedió, en algún momento hubo una entrevista que le hicieron a Doris Dana en el año 2005, no recuerdo, era alguien de Chile que estaba haciendo un documental y la entrevistaba. Y ahí, por más que trataban de sacarle la sopa, ella no se la dejaba sacar, pues decía que no, que ellas le decían, pero ella era lesbiana, no, ella no lo era, pero usted era su pareja, no lo era, éramos, como decía Ana Gabriel, simplemente amigas.
Pero usted la iba a acompañar cuando estaba en el hospital. Sí, claro, porque yo era su amiga y la iba a acompañar, ¿no? O sea, ni modo que la dejara sola ahí en el hospital tirada. Y nunca, nunca en toda la entrevista aceptó ni lo más remotamente posible que hubiera una relación más allá de las simplemente amigas entre ellas dos. Entonces eso era muy natural. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a escribir poesía allá en Cuba, nos decían, disimula con la O. Y eso quería decir que no fueras a decir, que no fueras a hacer un poema diciendo, ay, mamita, qué rica estás, ¿verdad? Sino que dijeras, ahora sí diríamos, mamita, qué rica estés. Que no se notara que estabas escribiendo para otra mujer. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Nos lo decíamos incluso entre las amigas cercanas, vamos, que yo te podía decir yo a ti, oye, no vayas, tú disimula con la O, porque... Y además disimulabas con la O no solo en lo que escribías, sino en toda la vida, ¿no? Entonces eso no era nada raro. Pero sucedió en todo el mundo todo un cambio de energía a partir de esos movimientos de los años 60, de las últimas décadas de los años 60, y luego el posfranquismo, y luego todas unas aperturas que ocurrieron, y de pronto empezamos a decir las cosas un poco más claras, y como decía Braulio Peralta, el closet se hizo de cristal. Se hizo transparente y hay mucha gente que está dentro del closet, todos sabemos lo que son, pero pues ese closet es de cristal, se ve. Y pues nada, así por esos tiempos también Cristina Peri Rossi ya estaba en Barcelona haciendo un trabajo que era abierto, visible, a quien se dirigía, y entre las chicanas se destacaban Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga, que justamente van a publicar una traducción acá en Utópicas, nos estaba diciendo Marta, que va a estar próximamente este puente llamado A mi espalda, una antología de mujeres radicales de color que publicaron ellas en el año 81. Y en el año 87 publicó Anzaldúa ese libro que fue Borderland, la frontera, la nueva mestiza, y eso ya iba poniendo como cositas en el tablero, ¿no? Y en el tablero mexicano, en 1984, sale de las prensas de la editorial Penélope un libro titulado Poemas al desconocido, poemas a la desconocida, que van a ver cuál es. No se los voy a prestar porque esas cosas no se prestan. Es como el caballo y la mujer. Las primeras ediciones no se prestan, pero es esta. Poemas al desconocido, poemas a la desconocida, un libro de Silvia Tomasa Rivera, una veracruzana que se declara hetera, me lo acaba de decir hace unos días de nuevo, y que ya por esa época empezaba a ganar premios y becas importantes. En esa segunda parte del libro, que se llama Poemas a la desconocida, incluye algunos textos como este, que a mí me parece precioso, que se llama Los pechos de Magali. Los pechos de Magali son dos enormes girasoles que penden de su cuerpo. Atropellan desconocidos y se desbordan sin recelo. La cintura no es estrecha, pero la curva de sus caderas es como para entrar en su vida y no salir sobria. Su monte de Venus, un inmenso clavel negro. Yo quisiera leer los pechos de Magali y encontrar a Dios entre sus piernas. Y mira lo que dice, mira los heteros. Luego dicen que uno dice. Pues ese libro ha tenido alguna reimpresión posterior. Creo que por aquí hay algún ejemplar aquí en la librería.
Y si no lo merecería, porque es un libro muy hermoso, pero hace unos días, platicando con Silvia Tomasa, porque ella hace unas lecturas allá en Tepoztlán y allá fuimos a leer y tal, me mandó un mensaje que les voy a leer textualmente. Dice, algún día te comentaré todo lo que pasó con ese libro. Pues cuando se publicó en los 80s, no había las libertades de ahora. Recibí hasta insultos. Y yo abría con esos poemas el Festival Gay del Museo del Chopo, que era la Semana Cultural Lésbico Gay que hacía José María Covarrubias, que después le cuento otro chisme, de cómo se separó el movimiento gay del lésbico rotundamente en esos tiempos. Yo abría con esos poemas ese festival también por aquellas fechas. No me dejaban decir otros poemas. Todos pedían los de ese libro y me decían en qué páginas estaban. Y si supieran que es un libro espiritual, dice ella que es espiritual, que lo escribí porque me sentía bifurcada. Bueno, se está transmitiendo, Silvia Tomasa, si me estás oyendo, no te lo tomes a mal, mi amor, es una bromita. Me sentía bifurcada, dice ella, déjame ver dónde está la aja, cuando pensaba solo en el amor. Ese libro de poemas al desconocido, poemas a la desconocida, en su momento me dio muchas satisfacciones, pero también muchos dolores de cabeza. Hasta la fecha tengo amigas que le prohíben a sus hijas leer ese libro. Me he arrepentido de haberlo escrito. Pido perdón por ello. Nunca publico esos textos. Tú hazlo. Entonces imagínense qué triste que un libro que abre esa etapa de la poesía lésbica mexicana en los 80s le haya hecho sentir a esa autora esa desilusión, ¿no? Eran esos tiempos y son todos los tiempos, porque en cualquier momento pasan cosas que tú dices, bueno, menos mal que estamos avanzados y civilizados y ya todo es visible, ¿verdad? En fin, en el 86 sale de las prensas de Ediciones Fensol el primer libro de Rosa María Rofiel, que no fue Amora, sino fue Corramos Libres Ahora, que son poemas. Esta no es la primera edición, pero es una de las primeras reimpresiones. Poemario que se adelanta 3 años a Amora, su novela lesbo-feminista, que inauguró la etapa más consistente de la narrativa lésbica en México. Corramos Libres Ahora ha tenido muchas reimpresiones posteriores porque a ella la imprime Lesbos Prensa Editorial y Mariana Pérez Ocaña se ha encargado de las autoras que ella tiene seguirlas publicando y seguirlas teniendo en los catálogos de las librerías. Y este libro, como el de Silvia Tomasa, dice abiertamente las cosas, pero si Silvia Tomasa veía los pechos y la entrepierna de Magali, en este Rosa María habla de su propia vulva, por ejemplo, ¿no? En un momento en que pues, ¿quién se iba a atrever a decir esas cosas? Este poema que se titula Gioconda tiene incluso ese tono como un poco desparpajado, se podría decir, en aquella época sobre todo, como ligero y como su manera de tratar estos temas que pues no sé si ella leía esos poemas en vivo así o cómo estaba el asunto. Hay que preguntarle a Rosa María, ¿no? ¿Cómo fueron esas? Y le preguntaré porque con esto voy a escribir un libro, que por eso es lo del Sistema Nacional de Creadores, que pretendo que sea un registro de la literatura lésbica mexicana desde esos años 80 hasta el momento actual, porque luego sucede que se pierden las cosas y que alguien se acuerda de algo y alguien ya lo olvidó y de pronto tú dices, pues que como me preguntaste que si había conocido yo el Patio, este centro de espectáculos que hubo por ahí por Bucareli, y pues de pronto si uno no registra las cosas que pasaron o las cosas que van pasando,
puede correrse el riesgo de que se pierda esa memoria histórica, y el hecho de perder la memoria histórica hace que se pierdan también las presencias y las cercanías con esos temas. Entonces, esa realmente es mi intención al escribir este libro, donde van a estar todas estas mujeres y otras. Y vamos a Rosa María. Este poema se llama Gioconda. Mi vulva es una flor, es una concha, un higo, un terciopelo. Está llena de aromas, sabores y rincones. Es color de rosa, suave, íntima, carnosa. Guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos, luna diminuta que se inflama, ola que conduce a otro universo. Es mi segunda boca, mis 4 labios. Es traviesa, retosa, chorrea, me empapa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas, los penes solidarios, la pulpa de ciruela femenina o simplemente las caricias venidas de mí misma. Es pantera, gacela, conejo, se ofrece coqueta si la miman, se cierra violenta si la ofenden, es mi cómplice, es mi amiga, una eterna sonrisa de mujer complacida. Como ese hay varios, incluso hay otros que tienen hasta un tono humorístico. Hay una que dice, las lenchas, las lesbianas, qué miedo, les tienen miedo, no sé, y va jugando con ese asunto de, ay, qué feas somos y qué miedo damos. Y ahí se los recomiendo, porque ese todo lo pueden encontrar por ahí. En el 88 aparece Lunas, de Sabina Berman. Es este librito, publicado por Editorial Catún, que en otro momento vamos a ver también otro libro publicado ahí. Este hace gala de su talento dramático, narra una historia de 2 enamoradas con cierta diferencia de edad, una pintora y su modelo. Ahora que está ese tema de la diferencia de edad, tan fresquito. Les voy a leer un poema. Dice, te desvistes, te gusta andar, la que habla es la pintora, y describe a la chiquita, la muchacha, la modelo que está ahí en su casa. Te desvistes, te gusta andar desnuda por mi cuarto de paredes blancas, caminando sobre los dibujos esparcidos por el suelo, aburriendo mientras te miro y te dibujo y te dibujo y te miro detenidamente. Vos vas a tenderte a la cama. Ahí estás, dibujos, dibujada entre las sábanas como en otra hoja en blanco. Y ese es de estos libros pioneros el más experimental. Versos con diálogos, con prosa, integra otros personajes en las anécdotas que platican entre ellos. O sea, no es estrictamente un libro de poemas, sino es como todo lo que después llamaríamos performance, ¿no? Como que interactúan ahí, como interdisciplinario, como que van rompiendo el esquema, digamos, tradicional de la sola poesía. En el 93, Reina Barrera publica su primer libro que se llama Material del Olvido. Que miren, aquí está escaneada la portada de ese librito del que ya, ahora sí, de ese ya no hay donde conseguirlo más que con ellas, que fue como conseguí este. Reina, curiosamente, quien le hace el prólogo a Reina de este libro es el mismo que le hizo a Poemas del Desconocido, Poemas de la Desconocida Silvia Tomasa Rivera, que es Carlos Illescas. ¿Te acuerdas, Lucía, de Carlos Illescas? Yo creo que él tenía ahí en ese momento
una cosa protagónica entre las jóvenes escritoras y pues ahí más o menos iba presentándolas. Reina después publica Árboles en el 95 y A Flor de Piel, que miren es este otro, era así, en el 96. Reina es una voz poética muy poderosa de reminiscencias clásicas. Ella sí es muy de la poesía tradicional, pero también con mucha claridad del asunto lésbico, ¿eh? No hay disimulos. Ahí le leo unos fragmentos de este poema que se llama Habrá sido febrero, que de hecho hay unos fragmentos que son los que están en Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, es justamente este poema, fragmentos de este poema los que están. Desde su mutismo, ella desgranaba pensamientos, ella, o sea, clarito, no ella, no nada que lo oculte. Tangibles, peces de colores, ovillos de lana, se tendía en la penumbra mientras yo, barajando realidades ambiguas, me abrazaba a ella como si la tarde tuviera 15 años y se hubiera desnudado de quejas para ofrecer a mis labios el centelleo de su lluvia ámbar. La tarde era ella, quimera ensangrentada, ahogado en gritos. Ella encendía todos los fuegos del desierto. Esa tarde es para mí el humo del insomnio, la arruga del olvido. Y desde los años 70 y 80, Nancy Cárdenas estaba escribiendo sus versos. Lo que pasa es que Nancy tenía miles de cosas en la vida y los versos, parecer, no eran su primera actividad, ¿no? La menciono hasta ahora justamente por eso, porque Cuaderno de Amor y Desamor, 1968, 1993, fue publicado en el 94, póstumamente, por una edición que hizo Consuelo Sáizar, en un sello que se llamaba Sentido Contrario. En ese momento fue que salieron sus poemas, porque antes había salido este era una plaquetita, Vuelo Acordado, era una plaquetita que salió en el 71, que este ejemplar está dedicado, de hecho, a Juan Jacobo Hernández, mira aquí dice, para Jacobo con gran esperanza de que compartamos el gusto por estas palabras, con cariño, Nancy. Ahí en su letra, pues. Pero en este librito del 71 no hay claramente ninguna alusión lésbica. Es el mismo caso que decíamos de Gabriela Mistral o de otras, o mío, ¿verdad? Que si tú sabes lo que estás leyendo y lees entre líneas, pues encuentras referencias que dices, mira, aquí está refiriéndose tal vez a una mujer, pero no está dicho claramente. Sin embargo, ya en Poemas de Amor y Desamor, sí están reunidos todos sus poemas lésbicos y muy abiertamente lésbicos. Esos libros, ese libro, el original Cuaderno de Amor y Desamor, está agotado y luego hubo una reedición que también está agotada, pero acaba Elena Madrigal de hacer una selección. ¿Sí saben quién es Elena Madrigal? Bueno, una académica de el Colmex acaba de hacer una reunión de toda la poesía de Nancy Cárdenas en este libro sacado por el Colegio de México, que se titula Antiguas lesbianas de este valle, poesía reunida, Nancy Cárdenas. Esta es una joya, porque aquí está toda la poesía de Nancy Cárdenas, Cuadernos de Amor y Desamor, los anteriores, los posteriores e incluso algunos publicados en algunos medios de prensa por esa época. Y el estilo general
de los cuadernos es como de epigramas. Ella era muy epigramática, o sea, eran poemitas muy chiquititos que tenían una idea como flachazo, como un flachazo, una idea. Por ejemplo, dice, en un mismo día somos novias adolescentes que se besan furtivas en los estacionamientos, amigas que se encuentran por casualidad en un acto social, amantes que deliran con un viaje al mar. O otro que dice, si habitamos en el Distrito Federal, las pueblerinas románticas tenemos que resignarnos. Dos puntos. La vida no transcurre junto a un estanque, sino a un costado del periférico. Allí, muñeca alto, bajo la lluvia, decidiste que esa noche dormirías conmigo. O este es otro, también tiene este tono muy sarcástico. Entre tantas liberacionistas que conozco, solo tú, de apariencia tan frágil, has querido llevar a la cama esos principios básicos de la teoría. Es interesante señalar que todos estos libritos que les he mencionado salieron en editoriales independientes, underground, prácticamente artesanales. Aquí es que estoy leyendo. Y eso es interesante porque, pues, como ya sabemos, todas estas cosas de la diversidad se mantenían, aunque el closet estuviera medio transparente, en una cierta... Bueno, de hecho, en la época actual todavía nuestros libritos salen desde editoriales independientes y así como medio artesanales y underground. Todo eso que llamábamos diversidad, que ahora llamamos diversidad, son experiencias que se mantenían tras ese. Y hasta en esto, todas estas mujeres que les he comentado, está una manera muy clara de enfrentar esta circunstancia sin ocultamientos, de frente, abierto, no como en otras alusiones anteriores que había a las mujeres lesbianas y tal, que casi siempre eran personajes que establecían relaciones enfermizas como y denigrantes, ubicadas en la marginalidad, padeciendo trastornos mentales o emocionales, falta de seguridad y vergüenza, o recibiendo castigos reales o simbólicos que van desde las agresiones y autoagresiones hasta el suicidio y la muerte. Yo recuerdo una vez que estábamos en casa de Gilda Salinas, Rosa María Rofiel me dijo, como que había una tradición de literatura lésbica donde todas las lesbianas acabábamos fatal. O sea, o nos moríamos o acababa muy mal la relación que estaba, o rompían la relación, o te suicidabas, o te morías, o pasaba. Y me dijo, eso tenemos que tenerlo conscientes, y yo lo concienticé en ese momento, de que estamos rompiendo el pacto que dice que debemos, el deber ser, o sea, el deber ser de una mujer es casarse, tener sus hijos y ser una señora femenina o más o menos, o disimularlo, pero las lesbianas rompemos ese pacto y no nos relacionamos con hombres, sino con mujeres. Y entonces, de algún modo, allá en el fondo de nuestro cerebrito, sentimos que estamos haciendo algo mal. Y a veces, bueno, ya ustedes son otra generación, pero nosotras las señoras a veces pensábamos, ayer me dijeron, tú no eres señora, tú eres una gran lesbiana. Y yo dije, ay, qué bonito eso, qué halago tan bello. Pero bueno, las señoras de esas otras etapas sentíamos como en el fondo, como que nuestras madres no esperaban, y eso de nuestras madres ahorita lo voy a retomar, que nuestras madres no esperaban eso de nosotras, que a lo mejor estábamos comportándonos incorrectamente, que por todas andábamos en la calle
sin ningún problema, pero en el fondo del cerebrito teníamos como esas culpas. Y cuando Rosa María me dijo eso, dije, tiene toda la razón, yo voy a tratar de que todo lo que escriba ahorita, no es que tengamos que ser alegres todo el tiempo ni salir bailando, pero tratar de no castigar a nuestros personajes con un destino fatal, cuando puede no ser fatal el destino, ¿no? Digo, si tiene que serlo, lo será, pero que no sea marcadamente fatal los finales trágicos de todo lo que hacemos. Yo digo, cuando uno es joven, ay Dios mío, qué poesía tan trágica y tan tremenda escribía uno, siempre era que quererse morir y que no sé qué cosa. Bueno, pues tener claro, chicas, chicos, que no tenemos que morirnos, que podemos bailar o hacer otras cosas. Tener consciente eso. Bueno, pues en el 99, Olivia Félix, que es una poeta y fotógrafa sonorense, que radica en Morelos hace mucho tiempo, publicó un poemario que se llama Dunas, Poemíceros, del cual les leo este fragmentito. Bésame como si mordieras uvas en la caverna de tu boca, como si el mundo terminase en mis labios, entre murmullos ajenos. Regreso frente al espejo, lugar recuperado en lo etéreo de un segundo. Amor ciego palpita en tu sexo, ola tibia en mi boca. Y en el 2001 salió este otro librito, Entre las sábanas, de Teresa Larumbe, y aunque es 2001 y yo pretendía que terminara con el siglo esta charla, el estilo de Teresa sigue siendo un poco del siglo XX y por eso lo menciono aquí. Les leo un poemita de ella que dice así: dormida, podrían dibujarte mis palabras, única, indivisible, plena, entregada. Dibujaría primero tu cabello, cayendo voluptuoso por tu espalda. Plasmaría después tu desnudez, la imagen de tu cintura cabalgando en mis ansias. Haría bosquejos de ti sobre una mesa entregada, en el dintel de una puerta que guardó tus estertores para anudarlos a mi alma. Pintaría tu languidez, la tibieza de tus manos, al placer abandonadas. Así, dormida, con el pincel de mi voz, podrían dibujarte mis palabras. Y pues llamó mi atención, de pronto estaba yo haciendo otras cosas en la casa y de pronto dije, ¿qué edad tenían estas mujeres cuando publicaron sus libros? Así como un destello, algo que me dijo. Y pues sí, fíjense que a la salida de sus primeros libros, que son estos que les menciono, la más joven era Silvia Tomasa, que tenía 29 años. Pero en aquellos entonces, 29 años era una edad madura de una mujer hecha y derecha, con hijos, y etcétera, etcétera. No era una edad juvenil, 29 años. 29 años tenía Paulina cuando empezamos los amores. Ya era una mujer hecha y derecha. No me vayan ahora a acusar de haberla convencido con argucias de señora mayor. De la gran lesbiana. Sabina Berman tenía 33. Nancy Cárdenas, 37, cuando salió Vuelo Acordado. Rosa María, 41, cuando Corramos Libres Ahora, y 44, cuando Amoras. Reina Barrera, 54, cuando Material del Olvido. Teresa Larumbe, 39, cuando entre las sábanas, y Olivia Félix es difícil calcularlo porque oculta su fecha de nacimiento, pero teniendo en cuenta que fue de las fundadoras del Frente de Liberación Homosexual a principios de los 70, pasaba de los 40 cuando publicó Dunas. Y ese detalle me parece importante para de nuevo llamar la atención
sobre los obstáculos y las dificultades, los peligros incluso que implicaba en aquellos años, en aquellas décadas, enunciar una identidad lésbica y una literatura que correspondiera con esa identidad, cosa que ha cambiado rotundamente en las décadas de este siglo. Y de eso, de cómo ha cambiado y de las nuevas voces de la poesía lésbica en México hablaremos en la próxima charla, que será el 28 de agosto en el Centro de Creación Literaria Javier Villorrutia, en La Condesa, donde nos acercaremos a las poetas sáficas de este siglo XXI, entre ellas Artemisa Telles, Sandra Lorenzano, Ingrid Bringas, Yol Segura, Mariel Damián, Sandra Mendoza, Patricia Vázquez, Paulina Rojas Sánchez y tantas otras, incluidas o no, en Versas y Diversas, poesía, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea. Es decir, que hasta aquí llega esta charla y muchas gracias. Querida Odette, creo que dejaste a tu audiencia muy, muy picada, que quiere seguir escuchando. Ahorita, por supuesto, vayan preparando sus preguntas, por ahí les van a pasar el micrófono. Mientras tanto, yo quiero agradecerte, Odette. Ahorita que hacías este recuento, yo quiero decir que el primer libro lésbico que yo leí en mi vida fue Lunas. Estaba en una biblioteca pública en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ahí me lo topé, yo lo leí como una obra de teatro, pero para mí fue un gran descubrimiento. Y creo que creo que lo más importante de este tipo de charlas o de conferencias como la que nos acaba de dar Odette es que historiza, digamos, la representación de lésbica en la literatura. Y qué importante es, por todo lo que nos contaste, por ejemplo, iniciando con lo de Silvia Tomasa, las dificultades, la recepción de su libro, justamente por ser un libro que se leía como lésbico, que tiene ese tono. Qué importante es fue para las generaciones nuestras, Odette, poder encontrar un pequeño referente en la literatura, en la cultura, en el cine, en las series. De verdad que una rastreaba esos referentes. A veces lo leías donde no era porque querías hallarlo, lo estabas buscando. Pero qué importante es, pienso, para las nuevas generaciones o para nuestras generaciones, que no parezca que todo esto que tenemos ahora, estas libertades que se han conquistado, estuvieron siempre, eso de entrada. Y número dos, conocer a quiénes fueron las precursoras. Ese es un gesto feminista. Lo que acabas de hacer en esta conferencia hoy, hacer una genealogía de las antecesoras, de las precursoras, es un enorme gesto feminista y por tanto yo creo que debemos de darle otro aplauso a Odette, por supuesto. Y ahora sí, si tienen preguntas, por favor, es el momento de externar sus preguntas a Odette para que pueda seguirnos compartiendo. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene alguna pregunta por ahí? Levante su mano. ¿No? Ahora resulta que no, que les... Anímense a hacer alguna pregunta que tengan o algo lo que quisieran que abundara también, a lo mejor Odette, alguna autora con la que se quedaron, en la que se quedaron pensando, algo de lo que mencionó. En lo que se animan, yo como tengo aquí el micrófono y tengo la posibilidad de la prerrogativa, yo me quedé pensando, Odette, justamente en esto último que me pareció muy, muy, muy interesante y muy significativo, el tema de las edades. Lo pensaba porque las generaciones actuales, creo afortunadamente, y lo veo en las lecturas, tuvimos una lectura el sábado pasado, me interesa mucho y ver a chicas muy jóvenes, a escritoras muy jóvenes que están haciendo poesía lésbica, y un poco quería tu lectura o tu termómetro de por qué crees que en aquel momento la edad era, digamos, mayor o por qué se requería tener esa edad mayor para poder llegar a hacer una escritura lésbica y sobre todo no solo hacerla, publicarla. ¿Cuál es tu lectura de eso? Adelante. Sí, porque a mí me parece una valentía escribirlo, pero me parece un acto de rebeldía tremendo darlo a publicar todavía ahorita, porque a veces
pensamos desde el privilegio que tenemos de vivir en la Ciudad de México y de estar en ciertas zonas como Coyoacán, aquí, la Condesa y la Roma y esa burbuja del centro de la ciudad, pero por ejemplo, si nos vamos a los márgenes, a Tláhuac, a Xochimilco, pues ahí no es igual ni es tan fácil expresar de la misma manera. Yo cuando vi ese detalle dije, no, sí, me queda clarísimo. Una persona joven entonces no se atrevía a romper ese cerco y decir, yo soy lesbiana y escribo esto, no solo soy, sino escribo esto y además lo publico, ¿no? Eso era, yo creo que era un poco hasta impensable en cierto momento, pues les digo que Doris Dana ya muy mayor y ya las cartas circulando en Chile, decía que no, que ellas no, ellas eran amigas, pues no había ninguna, ella era las cartas de su amiga la que recibía. Creo que además incluso, no lo tengo por cierto, pero lo tendré por cierto porque se los preguntaré en algún momento, a lo mejor alguna tuvo que esperar a que murieran sus madres o sus padres o las personas de jerarquía familiar, porque incluso, bueno, no voy a decir nada porque lo están grabando ahí. En fin, después les cuento una cosa, pero creo que puede haber tenido que ver con eso, puede haber tenido que ver también porque una mujer de 40 años ya no nos importa lo mismo, o sea, no tenemos el mismo reparo que una muchacha joven que está empezando a abrirse camino en la vida y que puede no tener muchos miedos. A veces nosotros tenemos más miedo que las muchachas jóvenes, pero ya además, ya de mayor uno puede decir, ay, pues me vale, ¿no? Y lo publico y también en ese momento empezaron a publicarse varios libros. Entonces yo creo también que si de pronto sale el libro de Sabina y de pronto sale el de Rosa María y de pronto sale el de Reina, pues tú dices, ay, pues yo creo que ya es momento de que salga el mío, porque si no me voy a quedar atrás, ¿no? Y entonces sale como parte de ese momento en que sucedió, pero tengo casi la certeza de que ahí hay cosas que tienen que ver con cuestiones familiares, porque incluso hay un libro que se llama Dos Mujeres, que es una novela de Sara Levi Calderón, que Sara Levi Calderón no es el nombre de Sara Levi Calderón, es un seudónimo. Y cuando salió Dos Mujeres, el revuelo en la comunidad judía fue tal que ella cuenta que tuvo un montón de represalias, la desheredaron y tal, y pasaron 20 y tantos, 30 años para que sacara un segundo libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro de un título muy largo, que es como la segunda parte de Dos Mujeres, donde ella retoma ciertas cosas de aquel momento y lo que pasó después, pero tuvo que esperar 20 años porque creo que el marido se murió, bendito sea Dios, y entonces pudo volver a retomar, y la familia, la mamá, alguien se murió, bendito sea Dios, y pudo volver a retomar ese tema. Entonces, sí, eso está ahí como una nube sobre toda esa etapa y las anteriores. ¿Se anima alguien a hacer alguna pregunta? A ver, miren, ya que hay dos personas. Ahí sí les pueden pasar el micrófono, te lo dejo. Hola. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Bueno, es sinceramente de mis primeros acercamientos con la literatura lésbica, entonces quisiera preguntar qué tan común era encontrar este tipo, o sea, otro tipo de obras, porque entiendo que varios eran poemarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, teatro, novelas. O sea, qué tan común era encontrarlo ese tipo de literatura en los inicios. No, pues no era común, nada común. De hecho, esto, te digo que son editorialitas independientes que no estaban en las librerías grandes, ni en las librerías comerciales, ni en Porrúa, ni
como que se mantenía como una cosa underground. Yo me acuerdo una tiendita que había en la zona rosa que se llamaba el Rainbow, no sé qué cosa del Rainbow, donde ahí fue que yo encontré la revista Lesbos en los años 90. Eso no circulaba, vamos, estaban en la revista de Sambors. Aunque ahí fuera lugar de cita, no estaban esas revistas ahí. Y se movía como en esa cosa clandestina, un poco clandestina, aunque Amora creo que lo publicó, las primeras ediciones fue de Planeta, pero luego recogieron la edición y la engavetaron y no la dejaron. Sí, todas esas cosas pasaban. No era tan común, o sea, ni ibas tú a una librería y decías, ay, pues yo quiero ver si hay poesía lésbica, no, o sea, no te ibas a señalar, ahí estabas 2 horas viendo a ver si en algún librero había algo que te podía sugerir algo, pero no, o sea, no era tan común, por eso te digo, que que en esos ambientes era un acto de valentía escribirlo, pero además, imagínate, si Nancy Cárdenas, que era ahora sí que una lesbiana pública, porque hasta salió con Sabludowski y no sé qué, hasta después de su muerte fue que salió el libro de los poemas claros, pues no era tan sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Odette. Yo tengo quizás más que 2 preguntas, 2 inquietudes y me gustaría conocer tu parecer. Uno, el que tiene que ver con, efectivamente, ahora, siglo XXI, la apertura a la diversidad, pero que a mí por momentos me parece que puede ser algo peligroso en el aspecto A. Por ejemplo, la poesía lésbica llega a catalogarse como, es que es ya poesía de la diversidad. Y por diversidad es la experiencia lésbica, y es la experiencia gay, y es la experiencia trans, etcétera, etcétera. Pero un poco dándole esta cuestión de mejor englobarlo todo, aunque yo creo que más bien justo, pues es una experiencia muy particular. También he escuchado, por ejemplo, la misma Sara cuando nos compartes que es muy diferente hablar desde una perspectiva lésbica a una perspectiva bisexual, que no hay esos referentes, y que yo creo que este esfuerzo que también estás haciendo, pues es parte de decir, pues evidentemente, o sea, es que no va a ser ni siquiera una misma enunciación, un mismo deseo, pero pues está haciendo como este esfuerzo de decir, es que sea lo diverso como ese ente gigantesco que está ahí. Y por otro lado, hacia la poesía lésbica, ¿cómo se da este acercamiento a un nuevo factor que además Simone de Beauvoir ya lo había dicho muy bien, que no se habla, que es el de la vejez? Porque efectivamente yo creo que luego viene esta contraparte de decir, es que ya es la señora poeta lesbiana, pero trae esta connotación de la señora, que también hacia la crítica es como, pues es que ya también, o sea, por más que ya haya pasado, es la señora. Sí. Y no se espera una nueva visión o qué es lo que pasa, sino que más bien ya se queda, por ejemplo, con sus obras primeras o sus primeros versos. Y más bien se deja de lado, pues, este proceso natural del envejecimiento. Entonces, digamos, esas serían como mis 2 inquietudes, o hacia dónde, por ejemplo, estás viendo tú en este caso, en la poesía lésbica, pues, ¿qué pasa con estas dos vertientes? Sí, porque de hecho la poesía es un acto juvenil generalmente, en todos los casos, pues. Siempre te dicen, ay, ¿tú por qué sigues escribiendo poesía, no? Sí. Ya eres una señora mayor, ¿no? Habría que ver el libro nuevo de Rosa María. ¿En qué términos viene? Acaba de salir. De hecho, está ahorita en presentaciones, en gira de presentaciones, una nueva novela de Rosa María Rofiel. Y habría que ver en qué términos está el libro, porque sería muy interesante ver ese tránsito hacia la vejez, o qué etapa de la vida o qué etapa es la que ella ha decidido contar y desde qué puntos de vista, porque también a veces no se concibe con mucha facilidad que las personas mayores tengan un acercamiento al erotismo, por ejemplo, o a la sexualidad. No sé si es la vieja cochina esta que anda por ahí haciendo. Y eso pues sería muy interesante evaluar todo este asunto. Mira, justo ayer hablábamos de eso, de ese gran saco
que ahora se llama incluso diversidad, no tienes que nombrar las letras, digo, hay que nombrar las letras, ¿verdad? Pero en ese gran saco que se llama diversidad, ahí entra todo, Kai. Y viene muy bien a asuntos comerciales y asuntos políticos, y en ocasiones, por ejemplo, los 17 de mayo, que son estos días contra la transfobia, bifobia, lesbofobia y homofobia, nunca los carteles dicen lesbofobia, dicen la homofobia, la bifobia y la transfobia. Y esa es una lucha mía de cada año, decir en Facebook que falta la lesbofobia, y todos los años hay quien me dice, pero acá, chica, si tú no eres homosexual, ahí tú estás incluida. Y digo, no, yo no estoy incluida ahí porque no me veo. Y ese es el asunto de los lenguajes inclusivos y estas cosas, o sea, no me veo. Tú puedes decir una cosa puedes decir, creer que yo estoy incluida ahí, pero yo no me veo. Y es un gran asunto ese de las letras, de las visibilidades. Aparte, me acuerdo una vez que Hernán Bravo Varela dijo en una presentación, hace muchos años también, una presentación de una revista, que esto de las visibilidades le quitaba un poco de misterio a todo este proceso de los enamoramientos y de cómo te acercas al otro, a la otra, y cómo se producían esos encuentros en el siglo pasado, ¿verdad? Como que le quitaba un poco de misterio al asunto, y a mí eso me pareció interesante desde ese punto de vista, que pues a mí siempre me ha gustado las cosas visibles, pero de todos modos me pareció muy interesante esa manera de ver este fenómeno de la visibilización. Gracias. Allá atrás. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ok. Mi pregunta es si se puede hablar de la literatura lésbica de este siglo como movimiento o es algo más individual. Es decir, se puede identificar como, por ejemplo, referencias a otros textos lésbicos o como elementos estilísticos más comunes. Y si sabemos que si estas autoras están leyendo los textos de las otras. Yo creo que ni siquiera se puede hablar de esta literatura que yo acabo de hablar como movimiento o como grupo, que se juntaran entre ellas y se leyeran las cosas. Creo que eso puede suceder con más facilidad ahora, que sí nos juntan, pues en estos días nos hemos coincidido en varios lugares leyendo pues todos, cada uno desde su letra. Pero estas cosas de los movimientos o de los grupos o de las generaciones. El asunto de la literatura lésbica a mí me parece interesantísimo, que en este momento coinciden 3 generaciones vivas en el contexto mexicano actual, que son esa generación de Reina Barrera o de Minerva Salado, que son personas de más de 80 años. Luego hay una generación intermedia donde pues estaríamos, no sé, Sandra Lorenzano, pues esas personas de esas edades que ya no son ni la primera ni la segunda, y luego las chicas más jóvenes, todas interactuando, todas, yo quisiera creer que leyéndose entre ellas, ¿verdad? Me gustaría pensar que así sucede, y que el hecho de estar en un escenario común nos hiciera estar un poco más cerca de cada una de las mayores, de las más jóvenes. Me parece que es una circunstancia excepcional y que hay que aprovechar mucho, porque todavía tenemos a esas poetas aquí, y esa es una también de mis razones para estar haciendo ese libro, ¿no? Salvar del olvido, ahora que las tenemos todavía aquí,
toda esa experiencia de los momentos en que ellas empezaron a escribir, empezaron a relacionarse públicamente con otras escritoras, cómo sucedía ese ambiente, que ahora pues es mucho más abierto, lo cual no quiere decir que tengamos que seguir vigilando lo que hemos logrado, porque en cualquier momento eso echa para atrás. Nada está seguro, como nada está seguro en la vida. Entonces, pues yo creo que más o menos eso es lo que pienso de lo que me preguntas. Si nos contabas lo del chismecito de cómo se dividió el movimiento. ¿Cómo se dividió el movimiento? Pues allá en los 70s eran amigos todos, pues porque Nancy Cárdenas, que es de las fundadoras del movimiento, pues es posible, la fundadora del movimiento, lo que entonces se llamó movimiento gay, pues era amiga de todos los demás líderes de los grupos y las grupas que había entonces en ese ambiente. Y cuentan que en algún momento estaba José María Covarrubias, que era el que organizaba la Semana Cultural Gay, con Narci Cárdenas y Tina Galindo, que era entonces su novia, y otras chicas y otros chicos en una convivencia festiva de domingo en algún lado, y la Pepa dijo alguna cosa que ofendió a las muchachas, y Tina Galindo le dio una cachetada. Y entonces ahí se produjo la división entre el movimiento gay y el movimiento lésbico. Para siempre, jamás. Pues si no hay alguna otra pregunta, que además también podemos seguir ahorita conversando acá, pueden por supuesto buscar el libro de Odette, tenemos también, Perramala 666, que es una exclusiva, bueno, que es una novedad, una primicia que va a salir, donde también viene poemas de Odette. Yo les quiero agradecer muchísimo a todas, a todos y a todes quienes vinieron a esta charla, a esta conversación, que me parece súper importante, Odette, seguir insistiendo en el tema del nombrar. Ahorita hablaste, antes de cerrar, solo quería decir que en Chile se acaba de decretar el Día de Gabriela Mistral, pero no sé si vieron que también hay una gran polémica porque, por un lado, se acaba de decretar el día en su honor, en su nombre, para resaltar y no olvidar su literatura, pero al parecer, como al Parlamento no le agrada mucho que se presente a una Gabriela Mistral lesbiana, ¿no? Entonces, esa palabra, sí, hay que omitir la parte de la sexualidad, y la palabra lesbiana todavía sigue siendo muy incómoda. Entonces, esa es una razón de más para que esta conferencia nos haya enriquecido, por supuesto, por justamente visibilizar y nombrar a esta literatura, a esta poesía lésbica, y ya tendremos en un futuro la continuación, y esperamos que nos acompañen en agosto. Muchísimas gracias a Utópicas y muchísimas gracias, Odette, por favor.